porque son impresionantes las Biblias de los ministros. Amén. Estamos en el libro de los Proverbios. Hoy vamos a trabajar en el capítulo 2. El libro de los Proverbios, capítulo 2. Mantenga su lugar, su posición. Trate de no salir. Y vamos a llamar a quienes están afuera que ingresen. Amén. Al final se hace la vendimia, el bazar, etc. El libro de los Proverbios, capítulo 2. Vamos a leer y también a disponer de nuestro cuaderno. Amén. Hijo mío, verso 1. Hijo, hija. Hijo mío, si recibes mis palabras y en tu mente guardas mis mandamientos, si tu oído está atento a la sabiduría e inclinas tu corazón a la prudencia, si pides la ayuda de la inteligencia y llamas a gritos a la prudencia, si la buscas como a la plata y la rebuscas o la escudriñas como a un tesoro, entonces sabrás lo que es temer al Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, de sus labios brotan conocimiento e inteligencia. Y aquí tenemos la voz del Padre, nuestro Dios y Padre, en un ambiente de casa, dentro de su propiedad, con los suyos, quienes somos nosotros. Y primero les quiero presentar el ambiente, aunado al tono de voz del Padre. Él pone el ambiente adecuado para que los hijos estén atentos, dirigiendo su atención, su voluntad hacia las palabras de la boca del Señor. Aquí, en el verso primero, Él nos llama hijos, hijas, tanto se refiere a hombres como a mujeres. Luego, en su discurso, en el verso sexto dice, porque el Señor da la sabiduría, de sus labios brotan conocimiento e inteligencia. Esa palabra nos lleva a reconocer las intenciones de nuestro Padre. Es ponernos delante de Él, mirándonos el uno al otro, con esa cercanía que Él siempre desea, de poder mirarnos a los ojos. Y Él quiere transmitirnos que lo que Él es, indicando su madurez, su estatura, por su crecimiento, por su estatura perfecta en cuanto a completo, pleno, maduro. Él quiere que nosotros hablemos como Él habla, que cuando usemos nuestra boca salga lo mismo que lo que sale de la boca de Él. Es por ello que la presentación suya o de Él es de un padre, es como padre. De Él dice en el versículo 6 que de sus labios
brotan conocimiento e inteligencia y hacia allá nos quiere llevar. Mas esto no comienza en el hablar, esto comienza en el corazón o en la mente. Y entonces iniciamos de nuevo en el verso 1. En algunas versiones, por ejemplo, voy a citar la Nueva Traducción Viviente. En el verso 1 dice: Hijo mío, presta atención a lo que digo. Específico es allí nuestro Dios. Presta atención a lo que digo. Donde el Señor nos señala un objetivo, es allí donde debemos poner nuestra atención. ¿Dónde está señalado el objetivo? En su boca, que es la fuente de sus palabras, cuando Él la abre y brota su mensaje, voz y palabra. Entonces, allí comienza la escuela, la impartición, y es un reflejo o es entrar en el juego de lo que él señala de su ser, en este caso de su constitución, y dice una parte, su boca, es la misma parte que tú debes señalar de ti mismo, tu boca. Vamos a comenzar por la boca, tu boca. Entonces, el Señor en el verso 1 dice: presta atención a lo que digo, porque lo que digo va a salir y quiero que lo recibas. ¿Qué es lo que va a salir? En la Nueva Versión Internacional dice: Hijo mío, si haces tuyas mis palabras. Ya nos dijo aquí en esta versión el vehículo, el producto, el móvil, lo que es el objeto de transmisión o de impartición es la unidad de significado, que es la palabra, es su discurso. Ahora, el Señor nos pide allí recibir sus palabras. Esto es un aspecto que debemos entender. Recibir quiere decir: haz tuyas mis palabras, que sean tuyas, que sean tuyas. Entonces, vamos a señalar aspectos referentes a la palabra que sale de la boca de Dios, que es lo que Él transmite o nos suelta o libera hacia nosotros. Recuerde que estamos uno a uno, uno frente al otro. Nos preguntamos, ¿por qué tan cerca? Porque nos va a hablar. ¿Cuál es la dádiva? Nos preguntamos. La palabra que nos va a decir. Y uno dice: yo quiero tocar cosas, trabajar con mis manos, quiero que me ponga a hacer algo. ¿Qué limpio? ¿Qué barro? ¿Qué recojo? ¿Qué le preparo? No, dice el Señor, por allí no vamos a comenzar. El verso 2, en la Nueva Traducción Viviente, dice, afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Concéntrate en el entendimiento, concéntrate en el entender. Y allí entra el alma y una parte del alma es la mente. Les quiero dar una definición de la palabra mente. Mente es la potencia intelectual del alma. La mente es la potencia intelectual
del alma. Es a través del alma que usamos nuestra voluntad. Y es a través de la mente que usamos nuestra voluntad. Nuestra voluntad es nuestra capacidad o facultad volitiva, que es voluntad, volitiva, nuestra voluntad. Ahora, las palabras. Allí está el vehículo, el móvil, el objeto. Las unidades lingüísticas de significado. Muy bien. ¿Qué quiere el Padre? Quiere llevarnos a una mente renovada. Primero, ¿cómo vamos a cuidar nuestra mente? Debemos conocer el funcionamiento de nuestra mente. Es nuestro corazón el asiento de nuestros pensamientos. En esta plática del capítulo 2, nuestro Dios y Padre dice, miren hijos, miren hijas mías. Las palabras tienen una fuente, tienen una procedencia. Las palabras que provienen de su Padre o de vuestro Padre, aquí tenemos el primer aspecto, las palabras del Padre. Esas palabras quiero que las miren por la categoría de la persona que les está hablando y dando sus palabras. ¿Quién es él? Es un padre. Vean el nivel que tiene la persona que les habla. Ese es un aspecto que quiere el Señor que distingamos. Decir padre no solo es el procreador o el progenitor o la fuente de donde salimos, sino la estatura del varón perfecto, del hombre maduro, que ya tiene el nivel de palabras que son las necesarias y las importantes para la siguiente generación. ¿Saben cómo se llama la siguiente generación? La que está despierta por sus oídos y ya se conecta por sus oídos, se conecta a un sinnúmero de fuentes, de voces, que ya están allí entrando y penetrando y lo están llenando. El Padre dice, recibe mis palabras, recibe mis palabras. El segundo aspecto es cuando el texto en la Nueva Versión Internacional me dice, hazlas tuyas. Es decir, se puede oír una palabra y esta palabra es una dádiva, es un bien en dación, en dádiva. Miren, hermanos, estuve trabajando mucho en mi alma, en mi espíritu, en mi interior sobre este mensaje, sobre el capítulo 2, el capítulo 2. Primero, tratando yo de ver la profundidad, pareciera como un lugar no antes visitado por mí, cosas nuevas. Yo decía, lo quiero enseñar o impartir como otros mensajes. Le pongo esta arista aquí y este punto acá, no. Hay mensajes en donde son de tipo escuela. Tú vas a aprender mirándome a mí y no me despegues la vista y ponte cercano a mí
y escúchame, porque te voy a hablar dirigiendo mi mirada hacia la tuya. Es una cercanía tal donde uno siente la sombra del Señor. Entonces, el Señor quiere que entendamos que nuestra vida, nuestra alma funciona con palabras. Un aspecto, el segundo aspecto de las palabras y las palabras del Padre es que pasan a ser propiedad del Hijo. Las palabras son un bien en dación, dado. Entonces, las palabras recibidas tienen todo mi reconocimiento y la ficha técnica espiritual de estas. Por ejemplo, yo puedo decir, esta es la voz del Padre, esto está diciendo nuestro Dios y Padre, esta es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sé de dónde provienen las palabras y sé distinguir cuando una palabra no es del Padre. Ahora, otro aspecto, el segundo, que allí estamos trabajando, es que una palabra pasa a ser propiedad de mi mente, pasa a ser propiedad de mi alma. Recuerden, la mente es la potencia del alma. La mente es la potencia intelectual del alma. Entonces, paso a tener propiedades, paso a tener plusvalía intelectual. ¿Habías escuchado ese término? Plusvalía intelectual. Paso a tener un valor intelectual en mí porque descubrí que las palabras de alguien son las verdaderas y las de verdadero valor. ¿Y saben las de quién? De aquel que me dijo, recibe las mías. ¡Hey! Recibe las mías. Entre tanto vocerío, recibe las mías. Recibe las mías. Y él me dijo, hazlas tuyas. Hazlas tuyas. El tercer aspecto de las palabras, cuando Él me dice, recíbelas, guárdalas, óyelas, inclina tu oído. El tercer aspecto es lo que dice el verso 2. Dice en la Biblia de las Américas, dice en el verso 1, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos o mis mandatos dentro de ti. En la Nueva Traducción Viviente, en el verso 2 dice, afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. El tercer aspecto tiene que ver con sentir yo en mí el mandato y la autoridad de estas palabras. Sentir yo y reconocer el mandato y la autoridad propias de tales palabras. Porque el Señor las está llamando mandatos o mandamientos. Entonces, cuando el Señor te manda una palabra, cuando el Señor te dice una palabra, sí te afecta tu voluntad, te afecta tu alma. ¿Por qué? Porque la palabra lleva consigo o en sí todas las propiedades del hablante, del emisor. Entonces, el Señor me dice, inclina tu oído, pon tu voluntad. Esto es, oye y entiende y siente el mandato por la autoridad de estas palabras. El cuarto aspecto es, tu mente queda hecha, tu mente queda definida a la dimensión, al mensaje, a la estatura de lo que te he hablado que ya está en ti. Y entonces, ¿qué va a pasar?
Fíjense, después de estos 4 versículos, los primeros 4, que es un proceso, si haces esto, si haces esto, si haces esto, si haces esto, dice el Señor en el verso 5, entonces sabrás lo que es temer al Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría, de sus labios brotan conocimiento e inteligencia. Es entonces cuando estamos listos, gracias a nuestra mente, que podemos hablar como nuestro Padre y se cumple el objetivo del capítulo 2. Hablar el Hijo como el Padre. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la desgracia? ¿Cuál es la crisis? ¿Cuál es ah, lo corriente? Es ser hijos y hablar como huérfanos y hablar como si no tuviéramos padre. Eso es lo peor para un hijo. Hablar, pensar, creer, vivir, conducirse como una persona que no tiene padre. Eso, hermanos, es una desgracia. Lo primero que el Señor nos expone en el libro de los Proverbios es, hijo, tú tienes padre. Es lo primero que nos dice. Tu hija tienes padre. Pero el hijo es tan ingenuo, tan simplón, tan simple, que cree que el padre es una figura que es para mirarla cómo envejece. Y no, el padre es la estatura del varón perfecto y es la voz autorizada para hablarle a la siguiente generación, la que no sabe pensar, la que no sabe creer, la que no sabe cómo hablar, la que es una generación que cuando habla no brotan conocimiento ni inteligencia de sus labios. Entonces, en el capítulo 2 de este libro de los Proverbios, es reciente el comienzo, es el 2 capítulo. El Señor trabaja con nuestra mente. Dice, hijo, hoy vamos a trabajar con tu mente. Te voy a ilustrar, te voy a decir cómo funciona tu manera de pensar. Primero, vas a trabajar con mis palabras, porque mis palabras son y reflejan mi estatura. Haga un análisis suyo, propio, para que vea qué palabras no son de la sabiduría de Dios y vean la estatura tan enana, tan pobre, que estas palabras le han conseguido. Pobreza de esto, pobreza de aquello, pobreza de esto y pobreza de aquello. Cuando uno recibe las palabras del Padre, uno va hacia esa medida. Uno va hacia esa medida, hacia esa estatura. Entonces, seguimos leyendo para ver los beneficios de la sabiduría del Padre. Dice, cuando abras tus labios van a brotar conocimiento e inteligencia. Verso 7, el Señor da sabiduría a los hombres rectos y es el escudo de los que viven con rectitud. El Señor vigila las sendas de la justicia y preserva el camino de sus fieles. Así entenderás lo que es el derecho y la justicia. ¿Dónde está haciendo hincapié nuestro Padre? En entender, en entender. Es un fastidio toda frase acuñada, y voy a dar ejemplos, es una irreverencia cuando alguien te dice, me estás regañando, siento que me estás regañando. ¿Por qué? Porque
estamos insultando la pobre inteligencia que tiene la persona, porque eso es todo lo que puede pensar de sí mismo. Entonces el Padre se pone tan serio con nosotros y nos dice, concéntrate en el entendimiento. No puedes andar así en la calle, no puedes andar así de frágil, de vulnerable en tu entendimiento. Muy sentido, sentida. Y el Padre sí señala el entendimiento. Y vean, dice, así entenderás. Para él es una desgracia ver que tiene un hijo que todavía no entiende el derecho y la justicia. Entonces, tiene que trabajar con el entendimiento, la mente de él. Y son palabras, esa base del lenguaje, de unidades lingüísticas de significado, palabras, entiende las palabras. Y no hay ningún otro rango de personas que nos haga entender más que el rango de padre, el rango espiritual de padre, de paternidad o de padre espiritual. Vean el verso 10, el verso 9, así entenderás lo que es el derecho y la justicia, la equidad y todo buen camino. Verso 10, cuando la sabiduría entre en tu corazón o en tu mente, ¿ven lo que quiere nuestro Padre? Nos lleva al mismo nivel que el propio, que el suyo propio. Cuando la sabiduría entre en tu corazón, esto quiere decir que no nacimos con sabiduría, no nacimos con inteligencia, no nacimos con dosis de prudencia o depósitos de prudencia. Nacimos imprudentes, nacimos necios, nacimos testarudos. Tiene que entrar la sabiduría en el Hijo. Vean los beneficios de la sabiduría. Cuando la sabiduría entre, hay una entrada, hay un acceso, hay una actividad allí receptiva. En tu corazón, corazón es mente, es en el alma, y te deleites con el conocimiento. Vuelvo a la siguiente frase fatídica que la escucho en los señoritos y señoritas. Me siento aburrido, me siento aburrida. Entonces yo les digo, no se aburra, no se aburro. Esto es tan cruel que el padre le dice a sus hijos, tienes que deleitarte con el conocimiento, conocimiento. ¿Ya descubriste eso? Deleítate con el conocimiento. Eso está en el interior, es tan profundo el interior que está más amplio que lo que tu vista puede alcanzar a mirar, etcétera. Dice, y vean el verso 11, ese verso 11 es una voz fuerte. La discreción te guardará, te protegerá. Discreción. Esa palabra la traigo aquí en mi mente. Sé discreto en esto. No les digas a todos tus planes. No sueltes información. No trates de darle al oyente algo y qué va a hacer con eso. No les des participación en esto, porque el corazón de ellos no está allí. Seamos discretos. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando la sabiduría entre en mi corazón y me deleite con el conocimiento, la discreción te protegerá, la inteligencia cuidará de ti. Palabras que las hemos escuchado o sabido de ellas a nivel de película.
la CIA, Central de Inteligencia, y creemos que se trata de un cuerpo del país americano, etcétera. No, la inteligencia está en las palabras. La sabiduría está en las palabras, la prudencia está en las palabras. Son tales palabras las que cuidarán de ti en el uso de tu mente y de tu boca. Cuidarán de ti. Yo tengo mucho cuidado de mi hablar, mucho cuidado de mi hablar. Yo procuro no decirle en respuesta ráfaga o rápida en una conversación a la persona que me está escuchando la frase no entiendes. Yo cuido de no decir esa frase. No le quiero decir a la otra persona que no me está entendiendo, no se la quiero decir. Sé que no me está entendiendo, pero no se lo quiero decir. Miren, estas frases del libro de los Proverbios son tan de doble filo que primero te despedazan a ti, hacen de ti una carnicería porque te das cuenta de que no sabes pensar, no sabes hablar, no sabes ser prudente, no sabes deleitarte con el conocimiento. Y yo quiero aprender a pensar correctamente, sabiamente, ser prudente, porque ahí está mi potencia intelectual de mi alma. Quiero potencia intelectual de mi alma y eso está en mi mente. Y cada vez que uso mi mente, uso mi voluntad, porque la mente hace uso de las facultades volitivas, o sea, de mi voluntad. Entonces el libro de los Proverbios viene a ser un examen para mí, un curso para mí. Amén. Entonces dice, verso 11, la discreción te guardará. La discreción te guardará y la inteligencia cuidará de ti. Te librará del mal camino y de los que dicen cosas perversas, de los que dejan el camino recto para andar por senderos tenebrosos, de los que gozan haciendo el mal y se alegran de sus actos perversos. Sus senderos son torcidos, sus caminos han perdido el rumbo. Te librarás de la mujer ajena, de esa extraña que con sus palabras te halaga, pero abandona al compañero de su juventud y se olvida de su pacto con Dios. Por eso su casa conduce a la muerte y sus sendas terminan entre los muertos. Y aquí no habla de las hermanas solteras, no se trata de ustedes. Entra la figura de la mujer ajena o de la mujer extraña como figura de la maldad, ¿verdad? Voz femenina, entonces se pone una figura. La maldad, la traicionera, la esto, la aquello, la que abandona, la que desampara, porque es figura de la voz. En voz femenina son palabras que hacen con la vida de un compañero una senda que tiene un destino, como dice el verso 18, por eso su casa conduce a la muerte y sus sendas terminan entre los muertos. Quien a ella se allega no vuelve jamás. Todo el capítulo 2 está hablando acerca de palabras, son palabras. Ya no reencuentra los senderos de la vida. Por eso sigue el camino de los buenos y ve por las sendas de los justos, porque los hombres rectos habitarán la tierra, los perfectos permanecerán en ella. Pero los impíos serán eliminados de la tierra, los pecadores serán expulsados de ella. Regresamos al verso 1 y los 4 primeros versículos es la parte que el Padre revisa si estamos
en el cumplimiento de lo que Él allí nos está pidiendo. Son 4 sí basados en una condición. Si recibes mis palabras, si recibes mis palabras, ¿cuánto de lo que tenemos pensado es de Dios? ¿Cuánto? Podemos decir, citar la fuente y hacer un desglose de palabras y etiquetar la fuente en cada paquete de palabras. Nuestra mente, es ahí nuestra parte, la traemos tanteando, no tonteando, sino tanteando aquí y allá. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer hoy? La mente es todo un sistema de información que debe estar siempre sujeto a revisión y siempre revisando el buen funcionamiento, porque tiene un input, tiene una entrada. Si recibes mis palabras, es un mundo de palabras. En la mente tenemos las creencias, las costumbres y todo está basado en palabras. Lo que ha entrado. Entonces, les voy a ilustrar basándome en estos 4 primeros versículos, 4 niveles de riqueza que hay en cada persona. 4 niveles de riqueza. Son cosas buenas, son unidades de valor que hay en cada ser humano. El primer nivel de riqueza, basado en el verso 1, es la mente, tu mente. El segundo nivel de riqueza, basado en el verso 2, es tu oír propio de tu oído. El oír propio de tu oído. Hay personas que no están interesadas en oír, solo en ver. No las pongas nunca en el teléfono, porque cuando termina la llamada, pregúntales, ¿qué te dijo? Te van a tergiversar toda la conversación. No tiene entrenado su oído. Si les dices, escríbeme palabra por palabra el mensaje, no lo van a poder hacer. El Padre es exigente de todos los 5 sentidos y los 5 sentidos del cuerpo humano son una extensión del cerebro. Entonces, el Padre escoge el oído. Dice, en tu oír, en esa facultad, hay tanta riqueza que si la manipulas, que si manipulas el oído, inclinándolo, porque no está inclinado, tiene que ser inclinado para oír y sujetarlo a oír y mantenerlo oyendo. Si el oído dice, estoy atento, en ese momento está en la buena posición y allí hay riqueza. En esa posición hay riqueza. Entonces, si tu oído está atento a la sabiduría e inclinas tu corazón a la prudencia, luego, después de los 4 niveles de riqueza, vamos a hacer un repaso y vamos a traer 4 etiquetas a cada uno de los niveles para ampliar bien el contenido. Este es un análisis profundo y muy, muy rico espiritualmente. El tercer nivel de riqueza es el verso 3 que dice, la boca, tu hablar.
está diciendo allí, si pides la ayuda, si llamas a gritos, si subes el volumen porque estás entre varias voces, ¿a quién le hablas? A ver. No, pues es que estoy. No, no, no. ¿A quién le hablas? Grita para yo saber a quién le hablas. Y es cuando sale el grito, le hablo a la inteligencia. ¿Ves? Así es. No, no, no hay chateando a nivel de voz de WhatsApp. ¿A quién le hablas? A ver. Le hablo, grite, le hablo a la inteligencia y entonces la inteligencia lo enfoca a usted porque oye, ¿a quién le gritas? A la prudencia. Hay un nivel de riqueza en la voz que tiene un nombre en su boca, alguien específico en su boca y lo adorna con el tono de voz. Miren, se lo voy a explicar de otra manera. Yo espero verlos en esta forma tan, aunque otros digan que es muy ruda, pero yo la llamaría estricta. Cuando tú llegues en un momento de tu vida a decirle a mucha gente, no quiero hablar contigo, ando buscando la prudencia, no te ando buscando a ti, compadre. No quiero hablar contigo, comadre, ando buscando a la inteligencia. Discúlpame, hoy no quiero hablar contigo. Ese es el tono que está allí en el texto. Ese es el tono. Y el texto me dice, usa la boca, es decir, no te quedes en el silencio, no cierres la boca, no te encierres en tu covacha, cueva, loft, etcétera. Tienes que abrir, porque si abres la boca y tienes el nombre de la persona a quien tú necesitas, solo ella, solamente ella, los demás no se llaman igual, solamente la prudencia va a decir, enseguida vuelvo contigo, me estás llamando. Amén. El cuarto nivel de riqueza es el enfoque. En el verso 4 dice, si la buscas como a la plata. Hay una pregunta que inspirado en el capítulo 37 del libro de Génesis, cuando José estaba buscando a sus hermanos y estaba perdido en el desierto, llegó un hombre y le preguntó, ¿qué buscas? Esa pregunta me la hice por la escritura y ahora la traigo y la pongo frente a ti. Que un día alguien te ponga una pancarta, una cartulina y te ponga la pregunta, ¿qué buscas? Imer, ¿qué buscas en la vida? Esmeralda, ¿qué buscas? Ángela, Noemí, ¿qué buscas? Ya no vamos a responder así, tipo películas de romance, que me amen. No, 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 no. ¿Qué buscas en la vida? Y nuestra respuesta debe ser, ya me di cuenta, ¿qué es lo que debo buscar? Ser sabio, ser prudente, ser inteligente. ¿Ven? Entonces, la sabiduría en ese lenguaje metafórico me dice, tienes que buscarme por encima de tus tesoros, de tus inversiones, de tus mejores gustos. Tienes que buscarme por encima de tus mejores deseos. Y allí el cuarto punto es el enfoque. ¿Sabes cuántas personas están atascadas en una situación, en la mente principalmente, porque su enfoque está roto?
está bloqueado su enfoque, su enfoque. Entonces, ¿qué andas buscando? No saben. Entonces, ¿saben que esa pregunta es para tomar una pluma y una hoja y escribir y tú responderla para ti mismo? Esto es lo que ando buscando. Y si ya respondí esas cuestiones que son muy valiosas para mí, pues viene el desafío. Tienes que buscar la sabiduría por encima de esos deseos. Tienes que irte con mucho más ahínco por la inteligencia. Bien, ahora vamos a las 4 etiquetas, repasando los primeros 4 versículos. En el verso 1 tenemos 2 verbos, recibir y guardar. Vamos a indicar los pares de palabras. Hijo mío, si recibes mis palabras y las guardas, entonces hallamos relaciones, un par de palabras. Recibir y guardar, la etiqueta es activación, porque recibir es una forma de activar el sistema. Así funciona la entrada del sistema, porque tiene un input. Es la entrada de las palabras, porque estoy oyendo a una persona. Siempre el Señor nos activa, nos mantiene activos en nuestra mente, las palabras, porque nuestra mente funciona a base de palabras. El verso 2, el par de palabras es atender e inclinar. 2 verbos, atender e inclinar. Atender e inclinar, la etiqueta es aprender. Cuando yo estoy atento, es que estoy aprendiendo. Estoy en el modo aprender. Cuando yo estoy inclinando mi oído, atento, estoy en el modo aprender. Pastor, es que no aprendo. A ver, ¿tiene un par de orejas? Sí, esas son útiles para aprender. Tiene que manipularlas desde adentro, tiene que usar su voluntad. Su mente tiene que potencializarla intelectualmente. Entonces, en el verso 2, la etiqueta es aprender, aprender. En el verso 3, el par de palabras es pedir y llamar, pedir y llamar. Dice, si pides la ayuda de la inteligencia y llamas a gritos a la prudencia. Allí la etiqueta es practicar. Practicar ya es una forma de dominio propio, porque yo ya estoy lanzándome con mi voz. Estoy gritando, me estoy viendo que estoy gritando. Estoy ya haciendo la señal, es una señal del grito, de alzar la voz. Tú estás pidiendo algo que los demás no piden y tú te sientes así como raro en la sociedad. Todo el mundo anda pidiendo su beca, otro su vaca, pero tú andas pidiendo tu inteligencia. Te dice, ay, qué raro eres. Andas pidiendo inteligencia, sabiduría, prudencia. Y ¿ves? Esa es la práctica, ya estás practicando. Y el verso 4, el par de verbos es buscar y rebuscar. Rebuscar no es rebuznar, rebuscar es escudriñar. Es buscar con mayor cuidado, con mayor precisión. La etiqueta es administrar. Es agradable administrar.
Administrar no está al principio. Al principio es prestar atención. Ven, entiéndanme, administradoras. El que no quiere prestar atención no quiere administrar. Punto. Ni lo pongas ni a que te sacuda un mueble, porque quien no pone atención no quiere administrar. ¿Ves la regla? Ni lo pongas ni a que te abra la puerta, porque si no presta atención, es indigno para él ponerlo a administrar. No se puede. Entonces, administrar ya es una palabra que completa el sistema. Completa el sistema. Ahora te voy a dar otras 4 cosas al respecto de este capítulo 2. ¿La estás anotando? ¿En la mente o en dónde? Administrate. Las 4 cosas. Versículo 1 es recibiendo la palabra. Recibiendo la palabra. Versículo 2 es entendiendo la palabra. Versículo 3 es confesando la palabra. Versículo 4 es creciendo en la palabra. Nuevamente, esta es la sabiduría de la fe. Cuando el Señor te dice, busca la sabiduría, te está mandando a buscar la sabiduría de la fe. Primera parte, recibiendo la palabra. Hijo mío, si recibes mis palabras. Segunda parte, entendiendo la palabra. Hijo mío, si inclinas tu oído y estás atento a mi voz. Parte número 3, confesando la palabra. Si le gritas a la inteligencia y a la prudencia, llamares. Confesando la palabra. Y número 4, creciendo en la palabra. Creciendo en la palabra es cuando ya encuentras tesoros. Y sabes distinguir cuál tesoro es mayor que o mejor que. Amén. Amén. Esta es la palabra del Señor, pues, para su casa y su pueblo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Qué rápido se pasa el tiempo. Amén.